Antes de iniciar la enseñanza, seguramente escucharon una muy buena noticia para los Estados Unidos. Después de casi 50 años se eliminó lo que consideraban el derecho constitucional al aborto. Fue una gran victoria de cristianos y cristianas que en el nombre de Dios, aún dentro de la Suprema Corte de Justicia, votaron para que esto fuera así. Entonces, aquí vamos al revés, pero no sé si se dieron cuenta que la gran mayoría de noticieros, de comentaristas, de redes sociales, lo vieron como una noticia mala, negativa, que estamos regresando 50 años, 100 años. Sabemos que esto es una victoria temporal, hay profecías bíblicas de que esto va a empeorar. Ayer vimos en la Ciudad de México una marcha de más de 200,000 personas con desfiguros, con inmoralidad, y todo esto acá lo celebraron como la fiesta de las libertades. En fin, el mundo llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. No estemos exentos de todo lo que está pasando, son señales, el Señor viene, la maldad se multiplica, hay victorias aisladas como la que vemos en los Estados Unidos, pero estemos atentos. Bueno, vamos esta mañana a ver una nueva parábola, ¿no? Como lo hacemos con cada parábola, hoy vamos a iniciar con una introducción. Al tema de la parábola, no a la parábola, pero al tema de la parábola le puse yo astutos como serpientes, tomado de un versículo bíblico que ahorita vamos a ver. Pero antes de entrar en el tema, déjenme decirles lo siguiente: la Biblia habla constantemente, abundantemente, de un tema que muchos no le dan el sentido correcto que debe de tener, pero es un tema que, por ejemplo, una de cada 3 parábolas toca. ¿De qué tema estoy hablando? ¿De qué tema tan común se habla en la Biblia? Mis hermanos, del dinero. La Biblia habla abundantemente del dinero, de las riquezas materiales, de las riquezas terrenales. Hay, por ejemplo, hablando de parábolas, porque el tema se trata en toda la Biblia, pero hay, por ejemplo, más de 40 parábolas. El número es inexacto porque algunos teólogos no se ponen de acuerdo si ciertas parábolas lo son o no lo son, porque algunas no dicen parábola dentro del texto, pero cuentan con las características de una parábola, un ejemplo, para enseñar una verdad espiritual. Pero para términos prácticos se calcula que son más de 40 parábolas, alrededor de 42 parábolas. No vamos a ver todas, vamos como 4 o 5, pero una de cada 3 parábolas por lo menos habla de riquezas materiales, de bienes materiales, de dinero. Vimos, por ejemplo, de lo que hemos visto, la parábola del tesoro escondido, habla de un tesoro escondido. Vimos la parábola de la perla de gran precio. Y el asunto es que obviamente este tema del dinero, de manera torcida, manipuladora, herética, pues lo usan los llamados predicadores de la prosperidad, o del que llaman el evangelio de la prosperidad, y usan pasajes bíblicos y parábolas entre ellas para enfatizar que Dios quiere prosperarnos, pero lo reducen al término económico, lo reducen al término material.
De tal manera que ya lo hemos denunciado, te dicen tú tienes que ser rico, tienes un padre rico, si eres hijo del rey, no le pidas poco, eres un hijo del rey, etcétera, etcétera. Y esto abunda más de lo que se imaginan y sigue abundando. Me mandaron un video, de ahí tomé la imagen que les voy a poner. No sé si vean esa imagen. Esa imagen es de un video de un pastor que está diciendo que se acaba de comprar ese auto. Está presumiendo ese auto, sale en el video manejándolo, es un auto muy parecido al mío, tiene 4 llantas, bueno, no se abren las puertas así, pero fíjense lo que dijo dentro del video, solo les cito textual lo que dijo. Se dice que los pastores debemos ser los más pobres, los que menos tenemos. ¿Por qué un pastor no puede tener un carro como este? ¿Y por qué un mundano, un narcotraficante sí? Si nosotros los pastores nos encargamos de traer lo de Dios a la tierra. Y dijo más barbaridades, pero hasta ahí la cita. Este amigo, pues abusadillo desde chiquillo, trató con esto de justificar por qué tenía ese auto obtenido con dinero mal habido, porque se obtiene con la manipulación de la gente que va a sus congregaciones, de sembrar, de pactar y todo lo que hemos denunciado. Este señor, no importa el nombre, pero es discípulo de otro pastor más famoso. Ese pastor más famoso se apellida Maldonado y le aprendió a Maldonado porque un día dice Maldonado que se puso a discutir con Dios. Imagínense, a reclamarle a Dios. Fíjense, dice Romanos 9:20 lo siguiente, hablando es que ¿qué es eso de reclamarle a Dios? Imagínense, Dios te reclamo y discutiendo. Dice Romanos 9:20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos para ponernos a altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? La Nueva Traducción Viviente dice: no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Bueno, pues este señor Maldonado sí le reclama a Dios y dice que un día le reclamó lo siguiente, cito textual. Está ahí discutiendo con Dios y dice: y le dije, Señor, yo veo a un impío, jugador de soccer, que tiene 30 carros y uno de ellos vale $1,500,000 y el otro 2 millones y el otro 3 millones, o veo a un impío con un avión de 50 millones y no siembran para Jesús. Yo le digo, Señor, y yo aquí dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familias, ¿dónde están mis millones? Así le reclamó a Dios. Mírenlo nada más. Y ahí hay muchos que dicen, sí, amén, ¿dónde están los míos? Reclama todas estas enseñanzas basadas en pasajes que hablan dinero, pero torcidamente, reclamando millones. ¿Será por eso que no he cambiado de carro? ¿Me falta reclamar con más fuerza? Pero toman muchos pasajes, porque todo esto lo toman de la Biblia, de textos bíblicos manipulados, y realmente ellos sí se hacen ricos. Hay unos que tienen aviones, que los presumen en redes sociales, y cuando la gente los ve, imagínense la gente del mundo, ¿qué pensarán? Mira, esos cristianos puro de dinero. Pensarán que a Jesús, nuestro Señor, le interesa el dinero. Y cristianos luego reducen, dice, si estás bien económicamente, eres bendecido. Si estás mal económicamente, es que Dios no te ha bendecido, porque reducen la bendición y la prosperidad a lo material.
Por supuesto que Dios bendice y puede proveer más o menos materialmente. Él es soberano y puede haber cristianos genuinos y verdaderos, millonarios, y los hay que aportan para la obra del Señor y a misiones, etcétera. Pero han llegado al absurdo de decir que la pobreza es una maldición. Sin embargo, es claro que en la palabra de Dios no se habla así. Jesucristo dijo en varias ocasiones cosas como la que dice Marcos 10:24. Al final dice: cuán difícil le es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Mateo 6:24 al final dice: no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. Mateo 6:33 nos exhorta a buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Jamás Jesucristo, lean toda la Biblia, nos llama a anhelar, a desear riquezas. Quiero más, y voy a estudiar tal carrera porque acá se gana más, y voy a buscar este trabajo porque quiero más y más, o voy a reclamarle a Dios mis millones. No lo enseña la Biblia. La Biblia nos llama a buscar las cosas de arriba. Hay una parábola, no es la que vamos a tocar, pero en la mayoría de las enseñanzas nos habla de que las riquezas o el confiar en las riquezas es un estorbo para el camino del Señor. Amén. Dice una parábola del rico insensato, Lucas 12:16, dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y qué bueno. Pero aquí viene el problema, y él pensaba dentro de sí: gloria a Dios, así dice, gracias a Dios. No, él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y me compraré coches y casas porque me lo merezco. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay otra parábola en Mateo 25 del 14 al 30, no lo puse ahí, no lo voy a leer, pero todos la conocen, la parábola de los talentos. Y en términos resumidos, la parábola de los talentos dice que Dios nos ha dado todo lo que tenemos y somos mayordomos, somos administradores, y nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, incluido ¿qué? El dinero. Ya verán la parábola, no he ni siquiera leído la parábola, pero Dios nos va a pedir cuentas de todos los talentos que nos dio, incluidos los bienes materiales. Entonces, cuando vemos en la Biblia temas de dinero, generalmente son para enseñar un principio espiritual, no para anhelarlo. Por ejemplo, Mateo 13:44, ya estudiamos esas dos parábolas, pero dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vimos que estas parábolas no nos invitan a buscar perlas preciosas, o a buscar cómo ser ricos, o a buscar un tesoro, a comprar de esos aparatos que buscan tesoros. No es una invitación a eso, simplemente nos está dando en esta enseñanza, ya lo estudiamos, que el cielo es algo totalmente de un valor infinito, que no lo podíamos comprar, pero que se nos dio por gracia, por medio de la fe. Amén. Entonces, no hay versículo en la Biblia que nos llame a anhelar las riquezas terrenales, a clamarlas, a reclamarlas, a buscarlas, a vivir para hacer dinero, a que mi objetivo en la vida sea a ver cómo tengo más, y a ver cómo mejoro de carro, y a ver cómo tengo la mejor casa. Que no es malo tener un carro, una casa, Dios provee, siempre y cuando el propósito y todo sea dirigido por Dios.
pero la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 6:10, que conocemos muy bien, que raíz de todos los males es que el amor al dinero. Que el dinero ocupa mi prioridad y tengo que ganar más y tengo que hacer y tengo que buscar. Y dice claramente la palabra de Dios que esa es la raíz de todos los males. ¿Qué se nos manda respecto a amar las riquezas? 1 Timoteo 6:10, respecto a ¿qué actitud debemos de tener frente a las riquezas y el anhelo de las riquezas y el amor a las riquezas? Dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice? Sigue las riquezas, anhélalas, búscalas. ¿Así dice? Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. De aquí podríamos hacer una prédica, pero no es el versículo de hoy. Pero dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero si se dan cuenta, huye de estas cosas. Pero muchos cristianos, quizás guiados por este tipo de predicadores o por su propio corazón inmaduro, ahí van detrás de las riquezas. Debemos de huir de poner las riquezas en primer lugar. Claro que tenemos que trabajar. El que no trabaje, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. Pero vemos que el amor al dinero, el buscar el dinero, es lo que desvía a muchos de la palabra de Dios. Ahí dice en el versículo anterior, en el 10, claramente que algunos se extraviaron de la fe a causa del dinero. Entonces, la pregunta es, ahorita por ejemplo, ¿qué te está moviendo a trabajar? El trabajo bíblicamente debe ser un medio para obtener el ingreso para las necesidades. Pero ¿qué te mueve? ¿Y por qué buscaste este trabajo? ¿O qué te está moviendo a estudiar la carrera jóvenes, la carrera que quieres estudiar? Lo hemos explicado, a ver, no, es que esa es la que deja más lana, eso te dicen en el mundo, no, es que busca las carreras que dejen más dinero. Es que dicen que los dentistas, y el cuate ni le gusta ser dentista, ni nada, pero como dicen que ¿han visto cuánto cobran los dentistas? Debí ser dentista. Pero ¿qué nos mueve? Papás, qué te animó a ti papá, a ti mamá a decir, mi hijo debe ir a tal escuela, a tal universidad? ¿Qué te animó? Dios, que te guió y te dijo, ahí quiero. Porque una vez me dijo un hermano, es que usted quiere que en todo metamos a Dios. Bueno, entonces ¿qué? ¿Lo sacamos de nuestra vida o nada más lo metemos en lo que nos interesa? Dios debe ser lo primero en nuestras vidas y cualquier decisión debe ser guiada por Él. Entonces hay papás, hay mamás que dicen, no, yo quiero que estudien en la universidad más cara porque ahí le van a dar buenos principios, porque ahí, mis hermanos, ¿qué nos está guiando a hacer lo que estamos haciendo, a estudiar lo que estamos estudiando? Hay papás que se endeudan por meterlos a universidades carísimas o limitan no, es que tiene que estudiar en la mejor. Y al rato el hijo sale apartado de Dios, ahí mismo lo desviaron de la palabra. El asunto no es que esté malo estudiar en tal o cual universidad, sino ¿qué estás haciendo? ¿Oraste? ¿Era Dios el que te llevó ahí o te dijo ahí debe ir? Por eso, jóvenes, oren a Dios. Ahorita acaban de graduar algunos de la prepa. Oren a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No tú. Oye el consejo de tu papá, pero papás, oremos para dar un consejo guiado en la palabra de Dios. Entonces seamos honestos, ¿qué nos está moviendo? El cristianismo se ha vuelto materialista y a lo mejor no estamos en el extremo del pastor del carro aquel, pero estamos afanados por las cosas materiales. ¿Qué es lo que nos mueve? Dice claramente, y lo hemos leído una y otra vez, Colosenses 3, 1 y 2, si de veras has resucitado con Cristo, busca las cosas de ¿qué? De arriba, las espirituales.
Buscar habla de anhelar, de desear. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En qué está tu mirada? ¿En qué está mi mirada en esta mañana? Sí, la Biblia habla mucho de dinero, aquí está, y te dice, no, pon la mira en las cosas de arriba. Bueno, más claro, Mateo 6:19. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Todavía no menciono la parábola que vamos a ver, pero vamos a llegar a la conclusión de que debemos ser administradores, mayordomos, sabios con lo que Dios nos da, y no hay nada mejor que invertir en el reino de los cielos. Y ya hablaremos que es invertir en el reino de los cielos, no es mandarle dinero a ese pastor para que cambie de auto. Pero ya veremos, pero no hay enseñanza bíblica en toda la Biblia, búscale, que nos llame el Señor a anhelar riquezas materiales, a desearlas, a reclamárselas y decir que somos merecedores, que soy hijo del rey. Ya tuvimos una serie que se tituló La prosperidad bíblica. En una de esas hacemos un refrito, pero crecido y aumentado. Tuvimos una serie del trabajo también, y allá hablábamos cómo Dios en su soberanía, a algunos les provee más, a otros menos, a algunos permite escasez, a otros permite abundancia. A una misma persona le puede permitir en un momento abundancia y en otra escasez. Él es sabio, soberano y sabe cómo trata con cada quien, pero nuestra mirada está en las cosas de arriba. Amén. El asunto es que debemos ser, como dice Mateo 10:16, dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y da una instrucción Jesucristo: sed pues prudentes como ¿qué? Serpientes. A veces oye uno serpiente y ya es Satanás. Bueno, las serpientes dice aquí que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto está dicho en el contexto del Señor que envía a sus discípulos a predicar el evangelio. Pero este principio debemos aplicarlo en todo: ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya explicaremos más adelante el versículo, pero les pongo la Nueva Traducción Viviente, que es interesante. Dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos. Así se llama el título de la parábola que vamos a ver. No la parábola, pero tiene que ver con esto, con ser astutos como serpientes. Ya veremos en qué. E inofensivos como palomas. O sea, la parábola que vamos a ver tiene que ver con ser astutos como serpientes, pero ya veremos en qué. Pero debemos ser astutos en la manera, en el contexto de la parábola que veremos, en cómo manejamos los bienes que Dios nos da. Te haya dado poco, mucho o regular, en cualquier caso Dios te va a pedir cuentas. Amén. Bueno, la parábola que vamos a apenas hoy a bordear, apenas la vamos a bordear, no sé cuánto vamos, ya me estoy colgando. Para mí en lo personal, hace tiempo, fue una parábola difícil de entender. Ustedes saben que hay textos en la Biblia más difíciles de entender que otros. ¿Se acuerdan que terminamos la carta de Pedro hace un par de semanas, la segunda carta, y leíamos lo siguiente, segunda de Pedro 3:16? Cuando dice, hablando de los escritos de Pablo, dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay que algunas difíciles de entender. ¿A poco no te ha pasado que de pronto encuentras pasajes que dices, no le entiendo? Y luego vas con el pastor y te dice, pues yo tampoco. ¿No? Hay pasajes que lo lees y dices,
entiendes, el Espíritu Santo te revela, te da entendimiento, sabes y dices, ya entendí, esto quiere Dios de mí, esto quiere que haga, es un mandamiento, es una advertencia, y lo entiendes. Pero hay otros que lo lees y dices, ay, ¿qué quiere decir aquí? De pronto sí hay pasajes como que nos sacan de onda, por lo menos a mí pues. Ahora dice que son pasajes que difíciles de entender, no dice imposibles. No dice imposibles. O sea, el apóstol Pedro no está diciendo, ¿sabes qué? Si encuentras un pasaje ahí difícil, ya déjalo. A mí humanamente me dieron ganas de decir, esta parábola mejor me la brinco. Nadie sabe que la iba a predicar, pero el punto delicado en este pasaje de 2 de Pedro 3:16 es lo siguiente, la advertencia. Dice que hay algunas difíciles de entender. El problema es que hay indoctos e inconstantes que ¿qué hacen con esos pasajes? Los tuercen para su propia perdición. Les decía yo en esa ocasión el martes que la palabra torcer, estreblo del griego, significa pervertir, torcer, desviarse de la enseñanza. Pero estreblo hace referencia a un instrumento de tortura que existía en aquellos tiempos, le llamaban el potro. Era una especie de cama, ponían ahí a la persona que iban a torturar, la amarraban de brazos, de pies. Había una que los estiraba hasta romperles las extremidades. Eran expertos en torturas, pero había otra que los retorcía de un lado para otro, imagínense el torso para acá, las piernas para allá, hasta reventarles la columna. Era una verdadera tortura. Y eso significa torcer. Tuercen las escrituras, le dan otro sentido. Estaba yo pensando, de verdad es una verdadera tortura oír cómo tuercen las escrituras. Yo veía a ese del auto y decía, qué tortura. Ya, lo tomé, lo vi porque me sirvió para la enseñanza de hoy. Pero no es que lo veo todos los días, a ver qué dice mi amigo del auto para yo pedir y reclamar mis millones. Entonces, dice 2 de Pedro 3:16 que ¿quiénes tuercen las escrituras? ¿Quiénes? Los indoctos e inconstantes. Y esos puede haberlos dentro de los cristianos, mis hermanos. Personas indoctas. ¿Qué es una persona indocta? Es una persona ignorante voluntaria. Que es ignorante porque no lee, porque no estudia, y el pastor le dice, tienes que ser rico, reclama tu riqueza, sí, amén, pero no vienes a ver a la Biblia si realmente eso dice la Biblia, y entonces te quedas indocto, inconstante, ignorante, no escudriñas, no meditas, a ver, voy a leer, voy a estudiar la palabra, pero además tiene otra característica, inconstante. ¿Quién es una persona inconstante? En el griego significa vacilante, significa que no es constante. Son esos que dicen, ahora sí, cuando empieza el año, ¿no? Ahora sí voy a leer la Biblia en un año. Y ahora sí la voy a estudiar y empiezas el lunes, Génesis 1:1. Y va junio y no has pasado de Génesis 1:1. Es inconstante. No lees, no meditas, te propones y no meditas y no eres ni constante en la iglesia, no eres ni constante en los estudios bíblicos, no eres constante en estudiar la palabra de Dios, y de repente te viene un pasaje y encima se lo enseñas a alguien más y se lo tuerces por inconstante, por indocto. Y muchos indoctos e inconstantes están al frente de congregaciones grandísimas de miles y miles de personas, y la gente, dice otro pasaje, que también justamente los inconstantes son los que se la creen porque también son igual de indoctos. Si eso dice, pues eso ha de ser, lo dijo el pastor. No, tú chécate a ver si lo dice la Biblia. En una de esas el pastor se está equivocando, vamos a hablar en el término más sencillo, un error humano, o en una de esas es un falso profeta que te va a llevar a la perdición. Entonces, el problema es que muchos no son constantes en la palabra. Cuando dice Mateo 4:4 que además del pan para vivir, en la carnita, ahorita al rato vamos a comer. ¿Ya vieron todo lo que hay allá? Pero además de comer eso que nos alimenta el cuerpo, necesitamos comer ¿qué?
la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La necesitamos. Entonces, como cristianos podemos caer de pronto en el rubro de indoctos, inconstantes, y torcer las escrituras. Entonces, les decía yo que por lo menos para mí, la parábola que ahora sí les voy a leer a continuación, la que vamos apenas a bordear, para mí es fue en su momento, si no, no me paro aquí, ¿qué creen? No le entiendo, pero a ver qué sale, ¿no? Ahorita a ver, no, en su momento sí, yo la leí y dije, ¿qué onda? ¿Será un error? De la traducción, por supuesto. Vamos a leerla. Miren, la parábola la titulan algunas Biblias, la Reina Valera, la parábola del mayordomo infiel. Pero la versión Dios habla hoy de la Nueva Traducción Viviente, me gusta un poco más el título porque es la parábola del mayordomo astuto o la parábola del administrador astuto. Vamos a leerla. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuántos debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo, escuchen, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Hoy no vamos a ver toda la parábola, hoy vamos a bordearla. Yo sé que ya de entrada ya hay preguntas, la vamos a analizar, la vamos a escudriñar, pero en términos resumidos dice Lucas 16:1 que este mayordomo, que equivale a un administrador, ¿qué hizo con los bienes de su amo? Dice ahí que los disipó. Esta palabra se puede traducir como despilfarrar, malgastar. ¿Qué hizo con el dinero de su amo? Lo malgastó. Bueno, digámoslo más sencillo, era un administrador tranza. ¿Sucede eso en México? No, ¿verdad? Yo hasta oí por ahí que dicen: el que no tranza no avanza. Lema de campaña, ¿no? Para el 2024. Ese deberían ponerse muchos políticos, porque eso es lo que hacen. Pero fue tranza. El asunto es que lo descubren, alguien lo acusa: oiga, su mayordomo es bien tranza. Y obviamente este cuate le dice: te voy a despedir. Lo obvio. Seguramente despedirlo implicaba algunos días, porque como administrador de sus tierras, de sus bienes, tenía que hacer la entrega-recepción, ¿no? Como llaman la entrega-recepción. Y este abusadillo condonó deudas con dinero que no era de él, sino de su amo, el hombre rico, y le condonó la deuda a varios. ¿Para qué? Para comprar favores, diciendo: cuando ya me corra, pues voy, oye, yo te perdoné una deuda. Compró favores con dinero que no era suya. Esta fue una estrategia astuta. Por eso dice Lucas 16:8. Todavía no estamos viendo versículo por versículo, quiero que vean el contexto de toda la parábola. Y dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Yo leí esto y digo: a ver, el hombre rico, ¿qué hizo
con el mayordomo malo, lo alabó por su sagacidad. La versión Dios habla hoy dice: el amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. La Nueva Traducción Viviente dice: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de luz. Por si fuera poco, vemos a este hombre rico que lo alaba por su sagacidad. Jesucristo dice en el 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Cuando uno lee esta conclusión por primera vez, dice: a ver, el hombre rico alaba al malo porque fue sagaz. Luego Jesucristo nos dice que con ganancias injustas ganemos amigos. ¿De qué trata la parábola? Yo les soy sincero, la primera vez que lo leí, sí desconcierta. Pero hay que estudiar porque son difíciles de entender, pero ¿quiénes las tuercen? Los indoctos e inconstantes. Hoy, como hijos de Dios, oramos, el Espíritu Santo nos da entendimiento, escudriñamos, porque la Biblia habla de escudriñar, y escudriñar significa escarbar. A ver, ¿por qué dice esto? ¿Qué significa? ¿Acaso me está invitando el Señor a que use dinero mal habido y haga bienes y entonces ya la hice? Los narcotraficantes estarían del otro lado. ¿Han oído historias de narcotraficantes que con su dinero mal habido arreglan calles de comunidades? Les llevan despensas a las familias. Llega el ejército y la gente lo corre al ejército y dice: no los queremos aquí. Porque estos narcotraficantes con dinero mal habido les hacen mucho bien. Y la gente los aprecia, mientras no se metan con ellos, pero por eso parece difícil de entender al principio, porque Jesucristo, repito, en el 9 dice: les digo, ganen amigos por medio de riquezas injustas. Pero ¿se acuerdan que una parábola es una historia de cosas comunes? No necesariamente una historia real, pero sí cosas que pueden suceder que deben llevar a una enseñanza espiritual. Y Jesucristo sacó en Lucas 16:9 una enseñanza espiritual, y pues vemos y veremos y ya detallaremos Lucas 16:18 qué significa todo esto, que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El asunto es: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué podemos aprender? Porque de esto debemos llevar una buena enseñanza, porque ese fue el propósito de Jesucristo. Entonces, no malentender, pues, insisto, muchos narcotraficantes, bueno, hay casos de sacerdotes que los narcos les dan buenas limosnas, ¿no? Así le llaman. Pero no nos vayamos muy lejos, por unos sacerdotes. En Guatemala hay un famosísimo predicador, hizo un megatemplo impresionante, le llamó la ciudad de Dios. Hay plazas comerciales. Hoy está acusado, no se le ha comprobado, yo no puedo decir si es culpable o no, pero está acusado que recibió dinero del narcotráfico para esas obras. A lo mejor muchos se hacen de la vista gorda: no, si el dinero es para Dios, ya se lava, ¿no? Ahora sí que lavan dinero. Entonces, no es lo que nos está pidiendo, ya veremos y lo contestaremos con la parábola. ¿Qué significa? Estamos apenas en la introducción, pero quiero que observen lo siguiente, Lucas 16:8. ¿Cómo se refiere la parábola al mayordomo? ¿Mayordomo qué? ¿Malo? O sea, en la parábola no hay justificación, es un mayordomo malo. Fue sagaz, ya aprenderemos algo de esa sagacidad, pero no de las tranzas que hizo. Pero fue un mayordomo malo, ahí lo dice la palabra de Dios: malo, tranza, un sinvergüenza. Entonces, ojo aquí, ya lo estaremos viendo, pero no hay nada que imitarle en sus acciones de transar al jefe, de robarle y perdonarle deudas con dinero que no era suyo, pero habrá algo que aprender que Jesucristo nos lo va a dejar muy claro en la parábola.
Porque además esta parábola tiene un destinatario. ¿Quién es el destinatario de esta parábola? Lucas 16:1. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes? Dice, dijo también ¿a quién? A sus discípulos. ¿Quiénes eran los destinatarios primarios? Los discípulos. ¿Quiénes son los destinatarios entonces? Nosotros. ¿La parábola es para quién? Para nosotros, para darnos una enseñanza a nosotros. ¿Se acuerdan la última parábola que vimos? ¿Cómo se llamó? El fariseo y el publicano. ¿A quién iba dirigida la parábola primordialmente? Lucas 18:9. Ahí lo dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, hay algunas parábolas que son muy claras a quién van dirigidas. En este caso, Lucas 16:1, la parábola es ¿para quién? Para nosotros, para los discípulos. Esto es importante, ténganlo presente. Entonces dice Lucas 16:1, pues que este mayordomo le acusan de ser disipador de los bienes de su jefe. Insisto, con la política del que no tranza, no avanza. Fue un mayordomo malo, un mal administrador. ¿A alguien le ha pasado algo así? Que tienes a alguien que trabaja contigo y abusó de tu confianza. Quizás alguien que ayuda en los quehaceres del hogar, una persona que te ayudaba, o en un negocio, o a lo mejor eres jefe en una oficina y alguien lo cachaste o lo cacharon abusando de la confianza. ¿Qué haces cuando te enteras de eso? ¿Te haces de la vista gorda? ¿Qué hizo el hombre rico? Pues le dice, te voy a despedir. Pero ¿te ha pasado que alguien en quien confiabas y le dejaste a cargo algo que te pertenece y lo administró mal? ¿Qué harías? Ahora cambiemos la pregunta. ¿Te ha pasado? Me ha pasado que alguien te delega una responsabilidad y no administras bien lo que te delegó. Y encima usas lo que no es tuyo para beneficiarte tú. Aquí no dice qué hizo exactamente el administrador malo, pero cuando dice disipador significa que malgastó. Lo más seguro es que usó los bienes para su beneficio propio. Miren, yo trabajé muchos años en un banco, ya saben cuál, no le vamos a hacer comercial, pero era el banco número 1, ahora ya no estoy ahí. Pero había normas bien precisas. Por ejemplo, estaba estricto, y en toda empresa debe ser estrictamente prohibido usar los bienes de la empresa para beneficio personal. Teléfono. Hoy tenemos celular, con amigo de tal compañía, tienes minutos ilimitados por 100 pesos, creo que 10 días o 15 días. Y puedes llamarle a la tía de Estados Unidos, porque luego te incluyen Estados Unidos y Canadá. Y puedes hablar 1 hora con tu prima de Canadá y ¿te cuesta más? No, pero en aquel tiempo las llamadas eran por minuto y carísimas. Y había amigos que decían, le voy a hablar a mi tía de Monterrey, pues. Y agarraban el teléfono ¿de dónde? De la empresa. Y ahí se daban vuelo. ¿Qué pasó, tía? O a la novia de Estados Unidos. Eso es que abuso de confianza. Había cuates que llegaban, no, mi hijo le dejaron sacar 500 copias a la copiadora del trabajo. Eso es robar, eso es de administrar. Ni un clip deberíamos tomar de que no nos pertenezca, ni un clip. Eso es robar. Entonces, hacerlo sin permiso, sin autorización. Había un amigo ya ese de plano, decía, no, es que el papel de baño está bien caro y ahora creo que está más caro. Y se llevaba los rollos de papel, salía con su bolsa como Santa Claus. Decía, el banco tiene para mucho. ¿Y eso nos da derecho a malgastarlo? Cuidado, y si lo hemos hecho hoy hay que pedir perdón, porque eso es abusar la confianza. No sé si el mayordomo se robaba el papel de baño o hacía llamadas de larga distancia, pero
pero de que despilfarraba lo que no era suyo, lo despilfarraba. Y eso a la luz de la Biblia es pecado. Entonces veamos, mis hermanos, los autos de las empresas, ¿no? Vi el otro día que llevaban a una novia, no a la cárcel, en una patrulla. Usaron una patrulla para llevar a la novia al altar. Eso es abuso de confianza. Personas a las que les dan auto en la empresa y lo usan para todo menos para la empresa. A menos hay personas que les dan un auto para su uso personal, es otra cosa. Pero todo eso es abuso de confianza, es disipar los bienes de tu jefe, de tu amo, de tu empresa, del negocio donde estás. Y eso te hace ser un mayordomo, un administrador que malo. Entonces, mucho ojo, mis hermanos, porque dice aquí que fue ¿qué? Acusado. Esto, mis hermanos, nos recuerda un principio bíblico que está en Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que ¿qué? Que no haya de salir a la luz. La Nueva Traducción Viviente, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todos los secretos saldrá a la luz. Tú dices, nadie me vio, nadie supo, ya la hice. Para empezar, ¿quién ya lo sabe? Es el que importa sobre todas las cosas, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Este mayordomo no hay nada que aprenderle en esas actitudes, nada absolutamente, no es digno de ejemplo. Jesucristo va a sacar un principio sobre la sagacidad o la astucia, pero de este mayordomo no hay nada que aprender. No aprender malas mañas, ¿no? ¿Cómo debería actuar un cristiano? ¿Se acuerdan de Daniel? El de la Biblia. Un hombre que propuso en su joven, que propuso en su corazón no contaminarse, dice la palabra de Dios, y llegó a Babilonia, pueblo corrupto, idólatra, lleno de inmoralidad, de pecado, y ahí fue luz, porque hay gente que dice, ay no, yo ya no me junto con nadie, ya no, en el trabajo hay puro malo, me voy a salir, pues ¿dónde vas a encontrar un trabajo de puro cristiano? Entonces, ahí Daniel fue bendecido por Dios. Y llegó a lo más alto. Después del rey de Babilonia estaba Daniel y otros gobernadores. Pero el rey dice, no, Daniel, una maravilla, lo voy a ascender. Miren, vamos a leerlo. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu ¿qué? Superior. Hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hace superiores, pero no en el sentido de orgullo, decir, ay, esos son inconversos, pobrecitos. No, nos hace superiores porque ahora tenemos discernimiento, tenemos entendimiento, nos da fuerza, nos da inteligencia, nos guía, nos dirige. Eso es la gran bendición de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces el rey se dio cuenta, este cuate es diferente, y dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. ¿Qué pasó inmediatamente? Las envidias, los sátrapas, y entonces decidieron echarle al SAT una auditoría, a la UIF, a la fiscalía. Vamos a encontrarle algo a Daniel. Y ahí fue el fiscal Gersmanero de aquel tiempo a buscarle, y dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Le esculcaron hasta por debajo de las piedras en su administrador. Él era un administrador, un mayordomo del rey, un gobernador es un administrador de los bienes del pueblo, ¿sí o no? Entonces le buscaron y encontraron algo, nada. Así nos manda la Biblia ser, dice segunda de Pedro 3:14 en otro contexto, pero dice que el Señor nos quiere encontrar ¿qué? Irreprensibles.
Entonces, regresando a Lucas 16:1, pues no, de este mayordomo fue un mal administrador, disipador de sus bienes, se gastó dinero que no era de él, lo mal administró. ¿Qué pasó? Dice el versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. A ver, vamos a hacer cuentas, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Qué hizo con el mayordomo? De patitas en la calle. Seguramente les digo, el proceso iba a ser de algunos días, la entrega-recepción, mira, vas a entregar. Ahora, este mayordomo además era flojo. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? O sea, me voy a quedar sin trabajo, porque mi amo me quita la chamba, la mayordomía. Cavar no puedo, o sea, que la quería de patrón. Mendigar me da vergüenza. O sea, el cuate quería saliendo, ¿qué voy a hacer? Dice la versión Dios habla hoy, el mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me va a dar vergüenza pedirle limosna. O sea, este cuate no le gustaba trabajar, además de tranza, flojo. Mis hermanos, si tienes un trabajo, tenemos que ser esforzados. En el trabajo tenemos que ser esforzados. Si Dios nos da la gracia de ser el mejor trabajador, que te den diploma del empleado del mes, que bien, y si no, que tú sepas que diste tu mayor esfuerzo, te esforzaste, trabajaste. Y no hay trabajo indigno, mis hermanos. Este cuate era administrador y de repente dice que me voy a ir de chalán a cavar, a trabajar la tierra. ¿A poco no hay gente así? Que van a pedir un empleo de gerente para arriba y quiero entrando 50,000. Oye, mira, empezamos pagando 8,500. No, se van. Y peor aún, yo he oído de cristianos que con malas enseñanzas que han recibido de indoctos e inconstantes, llegan y para pedir trabajo y dicen: no, yo soy cabeza y no cola. Yo soy hijo del rey. Entonces llegan y no, yo merezco, y aquí de gerente, y les ofrecen algo menos y no lo quieren. Eso es soberbia. Ya me estoy tardando aquí, pero miren, ¿se acuerdan de José? ¿Cuál fue el primer trabajo de José? Llegó a lo más alto del reino, igual que Daniel, a lo más alto. Después del faraón seguía Daniel, no había más. Pero ¿dónde empezó? Lo vendieron sus hermanos. No voy a leer todos los textos. Lo venden sus hermanos como esclavo. ¿Saben cuál era generalmente el primer trabajo que los esclavos les daban? Lavar las letrinas, no los baños, no los excusados como de ahora, de lujo, ahorita lavas y le echas su pinol y no, eran letrinas, no, ¿para qué les platico detalles, no? Ya se imaginarán. Ahí estaban, pero de pronto dice Génesis 39 que fue llevado a José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Se nota cuando alguien está en Cristo, dice: y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Halló José gracia a los ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero ¿dónde empezó? ¿Y hasta dónde llegó? Lo hemos estudiado. Luego ya saben la historia, la mujer de Potifar le coqueteó, ¿cómo dicen ahora? Lo acosó. Pero se la invirtieron y lo acusaron a él. ¿Y a dónde fue a parar? A la cárcel. Y que ahí en la cárcel se amargó, dijo: ay, de encima de que te soy fiel. No, ¿qué hizo en la cárcel? Trabajó, fue honesto. Es más, el encargado de la cárcel lo dejó a cargo de todos los presos. Dice Génesis 39:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía Jehová lo prosperaba. Y saben la historia dónde terminó, ya la voy a obviar. Pero mis hermanos, no hay trabajo indigno mientras no sea de narcotraficante o te dediques a vender drogas o lo que sea. Pero a veces dice: ay, no, yo un cristiano vendiendo
refrescos. Bueno, si tienes que vender refrescos o hacer aseos, y quizás Dios te vaya a llevar a otra posición, no lo sabemos, pero lo que hagamos tenemos que hacerlo bien. Porque dice Proverbios 24:10 que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces, voy a terminar por hoy porque ya no hemos entrado a la parábola, solo estamos bordeando. Dice Lucas 16:1, vamos a leer lo que hemos bordeado de la parábola. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Hay algún indicio de arrepentimiento de este mayordomo? Ya veremos en 8 días más. Pero como vemos, la parábola no tiene intención de justificar su actitud. Ya veremos en lo que hay que aprender, pero esto simplemente lo dijimos, es un mayordomo malo. Actuó mal, obró mal. Pero de esta parábola que Jesús, vamos a decirlo, inventó, porque no dijo esto me tocó verlo, no, Jesucristo creó esa parábola, ese ejemplo para dar una enseñanza. ¿A quiénes? Lucas 16:1 otra vez. ¿Para quién es la enseñanza? Para nosotros. Para nosotros, la enseñanza es para nosotros, y ya verán que es una enseñanza que nos va a retar, mis hermanos, a todos, a ver qué estamos haciendo con nuestras finanzas. Si de verdad, y cada uno, y Dios nos va a hablar, y me incluyo en primer lugar, ¿cómo estamos administrando el dinero que Dios nos da? ¿Estamos invirtiendo en el reino? Y ya veremos que invertir en el reino no se reduce a cumplir con mi obligación en amor, en obediencia, de diezmar y ofrendar en la iglesia. Va más allá de invertir en el reino, ya lo explicaremos en 8 días. Vamos a dejarle aquí, vamos a orar y en 8 días continuamos. Todavía no entramos de lleno a la parábola, vamos a orar y reflexionar. Y yo creo que lo que podemos reflexionar ahorita en primera instancia, hermanos, es de alguna u otra manera en el trabajo que tienes, que tenemos, somos mayordomos. Administramos algo que no nos pertenece, sea que te hayan contratado como profesionista, estás administrando los bienes de quien te paga para hacer un trabajo. Si eres un empleado y vendes en una tienda, estás administrando los bienes de tu jefe para lograr un propósito. ¿Somos buenos administradores? Hemos despilfarrado, hemos tomado cosas que no nos pertenecen. ¿Cómo hemos administrado los recursos que se han puesto en nuestras manos para ese trabajo, para ese negocio, para ese oficio? ¿Te has llevado de tu empresa, del negocio, del lugar donde trabajas, algo que no es tuyo? ¿Has despilfarrado los bienes de tu jefe, de la empresa donde trabaja? Si hoy fuéramos auditados como Daniel, ¿hallarían cosa alguna en que acusarnos? Cada uno meditemos delante de Dios. Pero si hay algo oculto, recuerda que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada que tarde que temprano no tenga que salir a la luz. ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos da? ¿Dónde está nuestra mirada? Nuestra mirada está en lo material. ¿Qué te mueve? ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Esa carrera, ese trabajo, ese negocio. Hoy algunos están pensando ya en la carrera de la universidad. ¿Has orado? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Has orado, Señor, donde tú me guíes? Porque muchas veces tomamos la decisión y luego le pedimos a Dios que nos bendiga en la decisión que tomamos. El camino es al revés. Primero oramos que sea lo que Dios quiere y entonces tenemos su bendición. Vamos a ponernos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra que estamos viendo esta mañana, esta parábola. Apenas la estamos bordeando, pero creo que ya
Tu palabra nos está llamando a ser fieles administradores. Hemos comenzado a ver lo que hizo un mayordomo malo. Y hay cosas claramente que debemos jamás hacer. Y si las hemos hecho, hoy venimos delante de ti y pedimos perdón. Si hemos sido mayordomos infieles, si hemos malgastado lo que no es nuestro, del trabajo, de la empresa, del cliente que tenemos. Tú nos llamas a ser fieles. Tu palabra dice que somos mayordomos y que a algunos nos has dado ciertos talentos, a otros más. Pero tú vendrás un día y nos pedirás cuenta. Y al que en lo poco ha sido fiel, dice tu palabra que en lo mucho le pondrás. Así es que, Señor, en esta mañana que tu Santo Espíritu escudriñe nuestros corazones. Y yo oro que cada uno de nosotros, delante de ti, identifiquemos aquello en lo que estamos pecando contra ti y hagamos un acto de contrición, de arrepentimiento y de corregir aquello que está mal. Ya veremos más de esta parábola, Señor, pero con lo que hoy vimos creo que salimos con un reto importante, con tu ayuda y con tu gracia, ser fieles administradores primeramente delante de ti, pero también de nuestros jefes terrenales, de quienes nos contratan como profesionistas, de quienes nos contratan en un trabajo, en un negocio, una oficina. Ayúdanos a ser fieles administradores, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.